Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En el profético libro de Zacarías, en el capítulo 1, verso 1 al 6, su santa y preciosa palabra así dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El mensaje de esta mañana es llamado de Dios al arrepentimiento. Ante el quebrantamiento deliberado de la mayoría de la humanidad a los santos mandamientos, preceptos, ordenanzas, estatutos de nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová, nuestro planeta, la Tierra, está viviendo conmociones y situaciones que están causando pánico, miedo y sobre todo la inalcanzable presencia y contestación a los requerimientos humanos a nuestro santo intercesor, el Señor Jesucristo. Su santa palabra profética a través de Zacarías es indudable del llamado de parte de Jehová Dios. Es una admonición de volverse a Él. Hechos capítulo 17 verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es interesante hacer una reminiscencia de cómo la cultura occidental pasada ha influenciado en los tiempos modernos a tal punto que la filosofía, la literatura se han hecho en la juventud y en los hombres el despertar primario del conocimiento y han hecho a un lado la palabra del Señor. Los seguidores de Epicuro, allá por los años 279 al 342 antes de Cristo,
no creían en ningún Dios excepto en nombre. Solo creían en nombre, como en la actualidad vemos. Le preguntamos a una persona, ¿tú crees en Jehová Dios? Yo sí. Pero ¿cómo le creemos? ¿Cómo sabemos que es Él si no estamos en el orden que Él demanda? Estos epicúreos negaban que de estos ejercieran algún gobierno en el mundo o en sus habitantes. Sostenían que la principal bondad consistía en la gratificación de los apetitos carnales y sexuales y gastronómicos, y que el placer era el único fin de la vida. Es decir, como en los tiempos actuales, come, trabaja, duerme, baila, chupa, fuma y olvídate del resto. Pero el juicio del Señor está a las puertas. Los seguidores de Zenón, allá por el año 270 a.C., quienes creían en dioses, pero que todo asunto humano era gobernado por suerte y que ningún bien viene de las diversas deidades. Sostenían que ningún bien supremo era virtud y que el hombre debería ser libre de pasiones y no ser movido ni por gozo, ni por sufrimiento, placer, ni dolor. Eran los fatalistas y panteístas de esos días. Ambas sectas negaban la resurrección del cuerpo. Los primeros negaban la inmortalidad del alma. Decían que cuando muere el hombre, muere el alma. Cosa tan descabellada y falta de contexto. Las predicciones que hace el profeta Zacarías de otros eventos proféticos del fin de los tiempos son igualmente claras y significantes. En el último capítulo de este libro, el profeta revela el último sitio de Jerusalén, la victoria inicial de los enemigos de Israel, el partimiento del monte de los olivos, el juicio de las naciones confederadas, los cambios topográficos en la tierra de Israel, la fiesta de los tabernáculos en el milenio y la santidad final de Jerusalén y de su pueblo. La palabra del Señor enseña en el último capítulo de Zacarías lo siguiente, y esto para que estemos ilustrados y advertidos de las cosas que van a venir. Esto es profético, esto está escrito y se tiene que cumplir. Dice Zacarías capítulo 14, verso 4. Cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra, ya al gobierno milenial, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso se constituirá en el gran valle de Josafat, donde será la tercera guerra mundial, donde todas las naciones se confabularán, se confederarán para combatir al pueblo de Israel,
Pero el santo, el Señor Jesucristo, con el poder de su palabra, de su boca saldrá una espada y con ella los exterminará. Su palabra. Y dice también en el verso 12 del capítulo 14 de Zacarías: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El libro de Zacarías, que fue escrito probablemente al mismo tiempo que el libro de Ageo, cerca del año 530 a.C., sus ministerios proféticos serían los últimos. Zacarías es un profeta menor como Malaquías, con la única excepción de Malaquías, que vino aproximadamente 100 años más tarde, después de lo cual Israel se hundió en una oscuridad de silencio profético que duraría cerca de 400 años. El advenimiento de Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, rompió ese silencio. Además, se cree que el Señor Jesucristo hizo referencia de Zacarías en Mateo 23:35, porque fue matado por los hijos de Israel al profeta. Si de hecho ese fue el caso, incluyendo a Cristo, Israel mató a 2 de los últimos 4 profetas que le fueron enviados. Entonces la palabra preciosa y bendita enseña por el verso 2 de este capítulo 1 de Zacarías su disposición en este momento y la cautividad del pasado son una prueba evidente de esta triste verdad. El Señor Jehová está enojado tremendamente. El verso 3 enseña: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se emplea unas 3 veces en este versículo que significan la autoría del mensaje. Las palabras volveos a mí hablan del arrepentimiento. En el verso 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, reitera el Señor el llamado al arrepentimiento. Volveos a mí. Es decir, sinceramente y del corazón, y no solamente externamente, en renunciar a la idolatría y a las cosas que ven nuestros ojos, el placer, el robo de las arcas públicas, el sicariato, la extorsión, la violación sexual, la desvaloración moral, el hurto, el saqueo, el engaño, el fraude y la mentira. Isaías capítulo 1, versos 16 y 17 dicen: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y por el verso 4, la primera frase se refiere a los profetas antes del cautiverio, que incluye a Isaías, Jeremías, Oseas,
Joel, Amós, etc. Dice, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. No me escucharon, señala tristemente la actitud y el comportamiento de la mayoría. Los hombres fácilmente le prestan atención a otros hombres, pero poca atención a la palabra del Señor Jesucristo, al mensaje, a su santo y glorioso evangelio. La frase, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, caracteriza el resultado del verdadero arrepentimiento. De lo contrario, no es verdadero. Esto no es de bla, 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 ni guruguru, ni de metafísica, ni de filosofía, ni que yo lo sé, yo lo puedo, yo lo hago. No, mi querido amigo, usted está equivocado con el terremoto de Ambato. Discúlpeme, pero no es verdad lo que usted piensa y lo que cree. El argumento del versículo 5, cuando enseña, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Es que tanto los predicadores como los oyentes han muerto. Pero el mensaje de los verdaderos profetas, que es divino, no estaba muerto. Por lo tanto, el juicio predicho alcanzó a Jerusalén y fue llevada al cautiverio. Israel le volvió la espalda al Señor. Por eso el Señor lo mandó cautivo a Siria, a Babilonia, a los filisteos. Siempre la pelea con ellos. Fue llevado al cautiverio. La pregunta, ¿vuestros padres dónde están? Intenta mostrar la triste conclusión de los que no prestan atención a la palabra del Señor, la menosprecian, la rechazan. Sí, hermano, sí, está bien, claro, así dice la palabra del Señor, sí, hermano, ese momento, pero más luego, estoy en el juego de la vida, estoy incursionando en mis obras malas y perversas, me dejo arrastrar del consejo inicuo. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando expresa, pero mis palabras y mis ordenanzas, habla de la ley de Moisés y de la palabra de los profetas, como dadas por el Señor Jesucristo. La pregunta, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Más bien significa los castigos que amenazaban, por más que se demoraron, ¿no alcanzaron a sus padres al final? La frase en medio del versículo, por eso se volvieron ellos y dijeron, solo significa que los judíos a los que Zacarías estaba ministrando reconocieron que las amenazas se habían cumplido completamente y llevadas a cabo. No significa que en su reconocimiento, al comenzar el ejercicio del santo ministerio, el Señor Jesucristo, el primer mensaje de nuestro Redentor fue como está escrito en Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La idea subyacente de los versículos 5 y 6, como hace notar Rilke, es prestad atención a la palabra de Dios, porque
aunque los profetas se mueran, ella, la palabra de Dios, permanece. Y la prueba de que permanece es que sus avisos se cumplen. En el verso 6 dice, no alcanzaron. El verbo hebreo para alcanzar está aquí en el sentido de atrapar, adelantándose al pecador como hace el policía con el conductor que viola las normas de tráfico. La segunda parte del verso 6 declara el hecho de que los de la generación anterior, los deportados a Babilonia, reconocieron la mano de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando estaban en el exilio. Ahí se arrepintieron y se volvieron a Jehová Dios. Hay mucha gente que cuando está trabajando, caminando, libre, baila, come, zapatea, en fin, le importa un pepino la palabra de Dios, pero cuando está en el hecho del dolor, cuando está tras las rejas, llama a los hermanitos para que hagan no cadenas, sino eslabones de oración. No se equivoque, amigo, no se equivoque. Al Señor hay que amarlo, adorarlo, recibirlo y tenerlo en el corazón todo el tiempo. Todo el tiempo, porque tú ni yo sabemos lo que nos espera en la calle. El príncipe de este siglo, Satanás, el que gobierna el mundo, él sabe poner cortapisas aún a los escogidos de Dios. Pero cuando proclamamos el santo mensaje en nuestros corazones, creyendo lo que enseña su palabra en Éxodo, dice el Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Querido amigo, amado hermano, el llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel por medio de sus profetas fue soslayado de manera tan insensata. Nuestro Señor Jesucristo llama al Ecuador entero para que sea una nación santa, bendecida, temerosa y prosperada por el poder de su santo evangelio. Esto no es literatura, esto no es filosofía, esto no es metafísica, esto no es doctrina epicúrea, ni tampoco es doctrina ecuménica, es doctrina de la palabra profética del Señor. Él lo enseñó y tenemos que decirlo tal como está escrito. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.